Bueno, comenzamos nuestro programa de hoy, la mañana, con la atención puesta en la actualidad que viene marcada pues por lo social y también por lo político. Evidentemente todo es política, no hay nada social que no esté salpicado o bendecido por lo político. Saludamos a nuestra invitada, ella es socialista e histórica feminista, Belarmina Martínez. Buenos días. Buenos días, Tere. ¿Cómo se encuentra, Belarmina? Muy bien. Estupendamente, Bueno, ¿no? bien, viva, que decía un amigo nuestro de ahí, de los Sauces de La Palma, siempre decía vivo, como reivindicando el hecho ya de estar vivo y ya. Bueno, vivo y viviendo, que no es Eso. lo que hay que puntualizar, pues se puede estar vivo, pero de aquella manera, ¿no? Que nos dé todo igual. Belarmina, la actualidad, si pregunto qué destacamos de todo lo que está aconteciendo, Bueno, yo ¿qué es creo lo que la más guerra, sorprendente? yo creo que la guerra, o sea, hablar de otra cosa, cuando hay una guerra tan criminal y tan asesina como la que está habiendo, bueno, en fin, es que hablar de otra cosa pues, es importante. Podemos hablar, bueno, del derecho al voto que se consiguió en el año 1931, Que el día que 1 de bueno, que octubre. ayer te envié una foto Sí. del libro de Clara Campoamor, Uh-huh. que podemos hablar de lo que está pasando, ese movimiento mundial en contra del aborto, pero a mí me Uh-huh. parece que lo más grave, sin lugar a dudas, es la impunidad con la que los israelitas, los judíos, llamados judíos en España, están asesinando, están apoderándose del territorio y vamos, y dejando la muerte tras de sí de una manera terrible. Yo creo que eso, y también hay que hablar del movimiento que hay en contra de los inmigrantes, ¿no? Es Uh-huh. que fíjate qué problemas tan graves tenemos, son muchos problemas. Son muchísimos, la Sí. verdad que sí, Belarmina, distintos frentes. Yo quisiera empezar, pues, evidentemente esa guerra en Próximo Oriente que parece que no va a ir a mejor, aunque de momento se está conteniendo, ¿no? La respuesta de la respuesta de Irán. Mm, Claro, y se pero esa condena lo de Irán como impunidad, ¿no? se condena lo de Irán como algo terrible cuando Mm, Irán está respondiendo a la agresión, es decir, es una respuesta, no han iniciado para nada ellos los ujú. enfrentamientos. Y la impunidad de Netanyahu, que se Bueno, cree dueño y claro que señor de todo. vamos, porque además lo que es asombroso es que en una sociedad mundial como la que tenemos, que estos señores invoquen a Dios como el que les ha regalado ese territorio. Somos el pueblo de Dios Sí. y Dios nos ha dado esa tierra. Y que eso hoy sean capaces de decirlo en una sociedad tecnológica, avanzada, atea en su inmensa mayoría. Yo no me meto con los creyentes siempre y cuando que su religión no les permita asesinar. Sí, pero Claro, si la para religión les empezar, permite asesinar, pues mire usted, a usted me da igual el Dios en el que usted crea, ¿no? sí, pero para empezar esa tierra que ellos dicen de Dios se las dio el tratado de los Se las países, dio o sea, Inglaterra, se las dio Inglaterra. Pero además la historia del pueblo judío es una historia de que les han expulsado de todos los sitios a lo largo de la historia. Pues uh-huh, también ellos tendrían que preguntarse que por qué les expulsan, ¿no? ¿Por qué les expulsaron de Egipto? ¿Por qué les expulsan? ¿Por qué no son bienvenidos en ningún sitio? Porque no se integran. Y luego para ellos es la pela, es decir, el dinero es lo más importante, y ahí tenemos a los Estados Unidos considerando que la aportación económica que ellos hacen en Estados Unidos es fundamental, y entonces miran para otro lado, miran claramente para otro lado. A mí me parece uh-huh. terrible, de verdad, es que no se puede entender. Para mí la muerte de 20.000 niños que van y tiran bombas en los hospitales y en los colegios. Mira, a mí, de verdad, que no me hablen, que no me busquen justificaciones de que si jamás empezó y puso, bueno, pues yo jamás defenderé la violencia, la Uh-huh. ejercite quien la ejercite. Pero vamos a ver lo que están haciendo el Netanyahu y esa gente. Y fíjate, voy a decir una cosa, voy a aprovechar. Esto es un oportunismo, pero es real. Uh-huh. No verás a ninguna mujer defendiendo la guerra. Y no verás a ninguna mujer informando sobre la guerra.
no verás a ninguna mujer. La guerra es una cuestión de hombres. Lo ha sido en la historia y lo sigue siendo. La guerra es masculina, no es femenina, porque una mujer, no vemos nunca a mujeres informando sobre los avances o no avances, sobre las bombas, no veremos a ninguna mujer. Del pueblo de ellos, ¿te refieres a no, los...? en general. Bueno, En no, general, en general no, porque tenemos ¿a quién? a la corresponsal española, que no me sale ahora el nombre, no sé si te refieres a eso. No, yo me refiero a que la guerra en general es cuestión de hombres. Y eso que ahora tenemos mujeres en los ejércitos. Bueno, Pero tenemos la ministra de Defensa ahí en... Pero nuestra ministra de Defensa no está por la guerra. No. Pero que está ahí, quiero Hemos decir... tenido 2 ministras de Defensa, la pobremente desaparecida Carmen Chacón, Sí, es verdad. y ahora Margarita Robles. Pero no son mujeres violentas ni participan en las guerras, participan... Almudena Ariza, me salió el nombre ahora, Almudena Ariza, la periodista corresponsal. Pero claro, estás hablando de... Bueno, pero en general. esa señora es una periodista, quiero decirte. Sí. Yo hablo de los dirigentes de la guerra, de los que dan las órdenes de matar y de tirar bombas. Y de justificar, pues hay un señor ahí, un judío muy bien vestido, como muy elegante, hablando del maravilloso avance del ejército de su país, ¿no? Pero es tremendo, ¿verdad? Que en pleno siglo XXI, sí. Cuando hablábamos de la Guerra Fría, siempre decíamos, o se oía, o los entendidos hablaban de que en caso de de producirse una tercera guerra mundial, ya sería a niveles tecnológicos. Claro. Pero que va, estamos viendo disparos y la muerte y las salvajadas desde la prehistoria. Pero además que no les tiembla la voz, no les importan las muertes de los inocentes. Eso es algo que a mí, pues claro, me da escalofrío. Digo, madre mía, ¿cómo es posible, no? Y es tremendo. Para mí también el que desaparezcan jóvenes, niños en el mar tratando de llegar, también me causa mucha pena. Y me causa muchísima pena porque nosotros somos un pueblo de migrantes. Yo siempre lo digo y no me importa, y lo diría a gritos. Mi bisabuelo se fue a la Argentina, mis abuelos se fueron a la Argentina, mi madre nació en la Argentina, la inmensa mayoría de mi familia está integrada en Argentina. Por lo tanto, yo no puedo pronunciarme en contra de la llegada de inmigrantes a Europa, porque salen del hambre, como salimos nosotros. Y bueno, Canarias ya, todo lo que yo he podido saber, a Cuba y a Venezuela, y muchos murieron en el camino. Pero entonces, si hoy en día, ¿cuántos jóvenes se van de España con títulos después de haber becas y todo lo demás para que se formen? Ya han tenido que irse a otro país de la Unión Europea. Claro, se van formados porque le ganan más dinero fuera. Por eso, que siempre hemos sido nómadas de... El mundo, el ser humano se mueve para sobrevivir mejor, para vivir mejor. Se ha movido siempre. Que es verdad que a Canarias nos afecta porque somos un territorio pequeño y es verdad que el gobierno canario y que el gobierno de España y todos los gobiernos autonómicos tendrían que cerrar ese capítulo poniéndose de acuerdo. Yo no puedo estar más de acuerdo con que hay que distribuir a los jóvenes que llegan por toda España, por todo el territorio, por las comunidades autónomas. No puedo estar más de acuerdo. Pero, a ver, hay unas broncas y hay unos enfrentamientos, hay una falta de serenidad. ¿Y un racismo? Eso lo digo yo. Y bueno, mira, yo soy del Real Madrid, lo digo, y no es que yo viví 16 años en Madrid, y lógicamente cuando tú vives en Madrid, cerquita además del estadio, pues y ganan muchas cosas, pues te apuntas, eres joven y te apuntas al que gana, en este caso al Madrid, ¿no? Pero cuando el otro día le gritaban negro, negro, negro a Vinicius, pues yo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en un estadio con miles y miles de personas, porque hay un jugador que hace bien las cosas deportivamente hablando, ¿no? O sea, para el fútbol, ¿cómo le pueden gritar negro, negro, negro y no pasa nada? Y no se cierra el campo. Es que de verdad que estamos viviendo una situación... ¿Eso con lo del Atleti de Madrid?
Sí, Ah, sí, pero pues es que, el fondo sur ese va a estar vacío durante 3 partidos, no van a dejar bueno, entrar a pero nadie. mira, 3 partidos no, definitivamente. Esto lo han hecho otros campos. Ujú. El Madrid expulsó definitivamente al grupo que tenía de violento, lo mismo que el Frente Atlético. No me acuerdo cómo era el nombre, pero Ujú. vamos, los expulsó definitivamente. Hombre, Tú es no que puedes esa gente permitir no puede estar... que en un país democrático que respeta los derechos humanos, pero mira, el que, si es que además estos chicos que vienen de África son de una potencia física impresionante. Eh, El día que repartieron las medallas de lo del fútbol a nivel europeo, pues mira, yo observé que primero salen los marroquíes con la medalla de bronce, todos morenitos, color café. Después salen los franceses, todos negritos, -2. Y Ujú. después salen los españoles, todos blanquitos, -2, que son uno de Bilbao y otro que creo que vive en Barcelona. Entonces yo pensaba, a ver, si es que los europeos somos los españoles, ni los de Marruecos ni los de Francia. Los franceses, los jugadores franceses, Sí, la son selección... africanos, mm. negros, en el 99%. Claro, que para eso sí los quieren. Claro, pero los tienen. Bueno, luego Francia, pues sí, es verdad que tiene barrios. Yo estuve en Saint-Denis, Ujú. barrios completamente poblados por africanos. Tanto en Mm. Marruecos mucho, Argelia también, y también, bueno, después ya del subsahara, ¿no? Por Mm. debajo del Sahara, de estos de los de Senegal y todos esos países. Pero vamos que, pero a mí me parece perfecto, si es que no me parece mal, si es que, si todos somos seres humanos, ¿qué más da el color de la piel? Claro. Es una, Otro tema que lo mencionaste antes, que también nos tiene, a mí por lo menos me tiene asombrada, porque yo pensé que era algo que estaba más que superado. La red política de valores, presidida por el chileno José Antonio Kast y que tilda de asesinato la interrupción del embarazo, sí, celebrará un encuentro mundial en la Cámara Alta, o sea, en el Senado, en el mes de diciembre. sí, El sí. Esto lo leí ayer, lo he leído en el periódico de ayer. Y claro, y tenemos además de gran jefe en España al que fuera ministro con el Partido Popular, con Aznar, Jaime Mayor Oreja. Exacto, que está ahí metido Jaime en Mayor eso. Oreja ha creado una asociación que está integrada en ese movimiento, ¿no? Ujú. Pues, a ver, volvemos a lo mismo. ¿Quiénes están al frente de esto? De pararnos a las mujeres. Los hombres, Mm. si tú te lees quiénes conforman esas asociaciones y las dirigen sobre todo, son varones. ¿Cómo vamos a estar las mujeres? Tú puedes personalmente interrumpir o no interrumpir un embarazo incipiente. Puedes hacerlo. En España ahora mismo se puede hacer. Pero ¿quiénes dirigen la contra? Hombres, hombres Tere, que no lo hemos conseguido todavía. O sea, que la lucha feminista es absolutamente necesaria para no perder los derechos que hemos adquirido y para avanzar en derechos. Yo lo Yo estoy que... asombrada. Fíjate que en el año, creo que fue el 85, porque no lo recuerdo muy bien. A ver, cuando el gobierno socialista de Felipe González presenta el proyecto de la ley del aborto, es mucho más suave que como lo habían prometido, que yo me incluyo, lo habíamos prometido en campaña electoral. Entonces, para llegar a un acuerdo con la derecha, yo eso sí lo entiendo, porque yo soy un animal político que entiendo que hay que negociar y que más vale Ujú. conseguir 10 que no conseguir nada. Entonces, se hace una ley de supuestos. ¿Y qué significa una ley de supuestos? Pues que la mujer, para poder interrumpir un embarazo, tenía que justificar por qué lo hacía. Ujú. Pues por malformación del feto, porque su vida corría peligro, porque la habían violado. A ver, había unos supuestos que la mujer no tenía tiempo, porque además luego se quedaba sin tiempo para demostrarlo. Ujú. Ya se pasaba meses, Sí. ya no podía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las españolas íbamos a Londres a interrumpir el embarazo. Y yo lo voy a decir, yo fui a Londres a interrumpir un embarazo no deseado. Y no tengo por qué explicar a nadie cuáles eran los motivos.
cuáles fueron mis motivos. Y cuando hay gente que dice, no, porque las ricas iban a Londres, no, mire usted, yo tuve que pedir dinero a los amigos que me ayudaran para poder hacer eso, ¿eh? Y me ligué las trompas y ya nunca más. Y me decía la doctora en Londres, mire, sabe que si usted se liga las trompas no puede volver a tener hijos. Dice, mire señora, si yo pudiera tener este embarazo, si pudiera tenerlo, pues no hacía la interrupción. Yo no quiero volver en una situación de salud física como esa. Bueno, y lo digo así porque tengo que defender y atacar a ese discurso de que las ricas iban a Londres. No. A Londres iba toda la que podía y pedía dinero a los amigos, a la familia, y no tiene por qué explicar a nadie cuál era la razón. Y estábamos con la ley y se seguía yendo a Londres, ¿eh? Porque la ley de supuestos de verdad que era aparentemente buena, claro, era mejor que nada. Pero ¿quién podía acogerse a ella? Muy complicado porque el tiempo corría, ¿no? Pero ya... Bueno, y explico esto porque como hay ahora todo ese movimiento en contra del aborto, yo creo que, yendo a nuestra querida Clara Campoamor, defensora del derecho al voto, pues te digo que Clara Campoamor en el 31 y en aquella república, ella defendía ya el derecho al aborto. Entre las cosas que ella defendía, no solo defendía el voto, el derecho al voto femenino, el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, ley de divorcio, ley del derecho del niño y la niña, investigación de la paternidad y abolición de la pena de muerte. Y esas cosas fueron la base fundamental de su presencia en el Congreso de los Diputados. Ajá. Y yo te pregunto, Belarmini, ¿qué le pasa al Partido Socialista? ¿Está despistado en sus principios? Porque es el que se lleve a cabo esta conferencia en el Senado contó con los votos a favor del completo de la mesa de la Cámara, los 4 del PP y los 3 del PSOE. De 3 socialistas. Entonces, ahora lo que dicen es que ellos desconocían la identidad, pero era su obligación saberlo, y los objetivos de esa organización mundial. Bueno, yo soy Pedro Sánchez y les obligo a dimitir. Claro, porque es su obligación. ¿Cómo vas a votar algo que no sabes de lo que va? Tú no puedes aprobar algo sin saber lo que estás aprobando. Claro. Sí, yo no me caso ya con nadie. Me casé una vez hace 54 años y se acabó. Y ya está, y no hay más matrimonio. Yo no me caso aunque sean mis compañeros. Yo, estoy indignada porque cuando lo he leído digo, pero bueno, tú estás en la mesa, porque además en la mesa están, a ver cómo lo digo, están compañeras y compañeros de absoluta confianza y de gran profesionalidad. En la mesa no se ponía cualquiera. Sí, yo estoy indignada con ese tema. Claro, es que... ahora dicen que es que no saben. Entonces yo le digo, mira, guapa o guapo, como seas, hala, vete para el escaño porque vamos a poner ahí a alguien que se lea y que se informe. Claro, que sea responsable con sabe lo que vota. Claro, responsable con su cometido. Bueno, ahora dicen que el Partido Popular también dice que es ceder que no se va a debatir nada ni nada, solo han cedido el espacio. Lo han publicado como acto. Sí. Cuando es acto no es la cesión de un local. Cuando dicen acto es que va a haber alguien de la mesa ahí en esa reunión bendiciéndola, que es horrible. Claro. Horrible. No, y el hecho de hablarlo... En el pensamiento de Vox, de que cuando hay latido, cuando estás embarazada, mira, yo es que cuando pienso, cómo estos tipos intervienen en la intimidad más grande de las mujeres. Cuando hay latido, o sea, tú, embarazada, te sometes a que un tipo, porque desde luego son hombres, diga, pues ya hay latido, pues ya no puedes tú... Bueno, no sé si te has visto, porque yo, tengo que recurrir a mí porque yo fui muy activa junto con la coordinadora feminista de Tenerife, donde había unas mujeres extraordinarias con las que trabajaba yo codo con codo, que yo estuve en un debate en Televisión Española, que era la única televisión que había entonces,
con un magistral de la Iglesia, en un programa que se llamaba Directo Noche. No sé si has visto ese programa. Y bueno, el señor sacerdote, cura ese, jefe de la Iglesia, fue súper educado. Tengo que decir que no me atacó a nivel personal, para nada. Yo defendí el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo incipiente sin tener que explicar a nadie el por qué lo hacía. Y desde luego quitar a los hombres de en medio. Porque ahora ya, por ley y por práctica judicial, hay muchos hombres que tienen que asumir la paternidad porque hay investigación de paternidad. Pero entonces, en el 85, para nada. O sea, el hombre con decir, anda a saber de quién es, esta es una punto. A ver, entonces las cosas funcionaban así. Y yo me acuerdo de aquel día, no me puedo olvidar. Una, que existe el programa. Buscas el programa de Directo Noche de Televisión Española, ya por el 85, y sale el programa, ¿no? Y yo siempre digo en broma para mis amigos, digo, bueno, yo salí antes que Cristina Almeida. Salí a defender atacando, porque fíjate que yo defendía el derecho de las mujeres, pero atacaba la ley por insuficiente. Y me metía con el PSOE por insuficiente, porque pasan a los supuestos. Después ya con José Luis Rodríguez Zapatero se hace una modificación de la ley y ya la ley que se aprueba es una ley de plazos. Y la ley de plazos te dice que después de las 14 semanas, salvo un problema gravísimo que hay que demostrar, no se puede, pero tú puedes interrumpir el embarazo, además en la sanidad pública, sin tener que dar explicaciones. Pues nos quedamos con eso, la verdad. Ay, qué pena que no podamos hablar, porque yo hoy tengo unas ganas de soltar. Bueno, pues aguanta esas ganas, que te llamo la próxima semana y seguimos hablando. Muchas gracias, Belarmina, un abrazo grande, un gusto escucharte. Gracias. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.